Estamos de vuelta en Expertos del Deporte y pues como lo prometido es deuda, vamos a hablar, mejor dicho, de lo que sucedió el día sábado en las semifinales del torneo que se llevó a cabo acá en Guatemala, en el domo de la zona 13. Un buen marco de gente, asistió mucha gente a estos 2 días, sábado y domingo, donde Guatemala pues tenía todo el panorama para hacer de las suyas, para ganar, y así lo hizo. Aunque en el partido del Salvador, como lo hablábamos ya antes de iniciar cámara, los vimos con mucha gana. Sí, con mucha gana. El primer tiempo terminamos pidiendo tiempo porque llegamos a las faltas, 2 tiros penales prácticamente. 7 en total se convirtieron, 7 faltas. 7 faltas se convirtieron en el primer tiempo, pero faltaba mucho tiempo para terminar. Entonces, Guatemala no era dueña ni amo, mejor dicho, de la duela, sino era El Salvador que trataba de meter pinceladas por momentos. Se cometían faltas porque no se tenía el balón, no se tenía el dominio, y cuando se quería recuperar era con falta porque estaban a destiempo. Entonces, al final de cuentas, Guatemala ganó muy bien en el segundo lapso. Se desató lo que normalmente en el futsal, esos minutos de destrabe, se le puede decir. Al final de cuentas, Guatemala 7-1 con El Salvador. Y de consolidación, esos minutos donde no le encontrás la llave al partido, 0-0 el primer tiempo. Guatemala cometía muchas imprecisiones en salida y eso lo obligaba a cometer faltas técnicas, si le queremos llamar, porque le robaban el balón en salida, y con ese 0-0 creo que cayó muy bien en la plática del medio tiempo, porque Guatemala, el 1-0 le empató El Salvador, pero yo creo que Guatemala, a partir de que convirtió el 2-1, Guatemala se fue, porque empezó seguidilla de goles hasta terminar. El técnico guatemalteco pedía antes del primer tiempo pausa, calma y por favor no cometan faltas. Exacto. No cometan faltas, era lo que decía, porque eso le podía dar vida al Salvador y encontrarse en una posición que no se quería, ir ganando el partido, porque es más difícil venir de atrás que mantener esa ventaja. Y como muy bien lo dijiste, después del 2-1 Guatemala empezó a hacer sus jugadas, empezó a hilvanar. Muy buena la actuación del portero del Salvador. Creo que fue baluarte de la selección salvadoreña. Si no es por él, te digo, Guatemala hubiese ampliado el marcador, pero al final de cuentas 7-1 que dejó Guatemala en la siguiente fase. En la siguiente fase, ya clasificado al premundial de CONCACAF en Costa Rica, puesto que los finalistas clasificaban directamente. La otra semifinal, Panamá 6-4 a Honduras. Honduras inició ganando 2-0 y parecía ser la sorpresa. Panamá se lleva la victoria final 6-4 e iba a la final con Guatemala, pero tenemos lo mejor que sucedió en las semifinales del sábado. Así es, está en esta nota. El pasado sábado se disputaron las llaves semifinales del eliminatorio de UNCAF en las instalaciones del domo de la zona 13, iniciando a las 4 de la tarde con el choque entre los equipos de Honduras y Panamá, quienes iniciaron con un encuentro con pocas emociones, ya que ambos se encontraban completamente cerrados, sin apostarle mucho a la proyección dentro de la duela, pero que de a poco se fue apoderando del balón fue Honduras, quien por obra de Luis Rivera se puso arriba en el marcador. Minutos más tarde apareció Marco Triminio para colocar el 2-0, con lo que finalizó la primera mitad del encuentro. Ya en la segunda mitad, Panamá le apostó a la proyección por las bandas y fue así como consiguió empatar las acciones, para poder finalizar este encuentro con la remontada, siendo los canaleros quienes se quedaron con la victoria de 6-4. Bueno, le doy gracias a Dios ante todo y a usted por la entrevista, ¿no? Fue un partido muy difícil, a donde nosotros ya sabíamos que Honduras venía a hacerle un buen papel ayer a Guatemala y hoy lo demostró que no es un rival fácil. Comenzó ganando, pero bueno, los panameños tenemos algo que nunca damos algo por perdido. Hasta el final lo peleamos. Y estamos, gracias a Dios, clasificados. Ya después vemos para ver quién es el rival. Igual el que sea rival es digno, porque si está en una final es porque luchó para estar ahí. Y bueno, la gloria sea de Dios. Ya a segunda hora, la selección de Guatemala se enfrentaría a su similar de El Salvador, duelo al que Guatemala llegaba con la obligación de ganar para asegurar su pase directo y a su vez por la presión de ser local en el eliminatorio. La bicolor inició mostrando sus buenos dotes dentro de la duela, dominando casi por completo a la selección salvadoreña, pero no lograban concluir ninguna jugada, y fue hasta que apareció Ervin Coronado para colocar el 1-0 que ponía a ganar a los guatemaltecos, y fue así como concluyó el primer tiempo. En la segunda mitad todo sería distinto, ya que Guatemala inició
dominar, pero en una descolgada de la selecta se vendría el empate, por obra de Rodrigo Contreras. Pero no pasó mucho tiempo para que Guatemala despertara, ya que cuando faltaban 16 minutos y 6 segundos apareció Alan Aguilar para poner el 2-1, y de ahí partiría la goleada. Un minuto más tarde apareció Wanderley Ruiz para el 3-1. La cuarta anotación la convirtió Jonathan Arévalo. El 5-1 llegó cuando faltaban 8:48, por obra del jugador debutante de 17 años, Jonathan Arévalo. Y ya con esta goleada El Salvador se quedó completamente sin ideas, ya que no ocasionó ni una sola jugada de peligro. El 6-1 lo convirtió el jugador Marvin Sandoval, y la cuenta la sellaría Ervin Coronado, que además de poner el 7-1 hacía su doblete y así conseguir el boleto para la selección a la gran final. Bueno, en principio satisfecho, ¿no? Porque nos ha costado muchísimo, sobre todo, romper una defensa zonal en el primer periodo. Sabíamos que en el segundo periodo nosotros físicamente íbamos a estar mejor, por lo tanto empezamos a subir la presión y se empezaron a generar las ocasiones claras. Y un poquito con la satisfacción de haber hecho los deberes, porque nuestro objetivo no solamente es ir al premundial a Costa Rica con CACAF, sino sobre todo es ganar esta UNCAF. Es oficialmente es la primera UNCAF, por lo tanto es un título histórico por ser el primero, y nosotros somos los mejores del área, del sector, tenemos que demostrarlo mañana y estamos en casa además, por lo tanto el objetivo principal es ganar mañana. Lo que buscamos siempre, como todos los compañeros, es aportar al grupo. Buscábamos el pase a la final, se logró y pues gracias a Dios pude anotar, pero como te digo, es para aportar y gracias a Dios tuvimos el triunfo y vamos a la final mañana. Y se llegaba el domingo y Guatemala comía ansias por saltar a la duela para enfrentarse a un Panamá que también había ganado el derecho a pelear esa final. Pero antes estaba el partido por el tercer puesto, donde jugaba Honduras contra El Salvador. El Salvador pues terminó cansado, diría yo. Creo que le afectó ese partido. El desgaste con Guatemala. El desgaste con Guatemala y cae contra Honduras. No hay mucho tiempo de recuperación. Sí. El torneo es muy corto, se jugaba sábado y domingo, las semis y las finales. Más se jugaron desde el miércoles. Más que le venían jugando desde el miércoles y no había mucho descanso. Los partidos, pues, cuando vas perdiendo, la misma adrenalina te hace hacer un poco más esfuerzo por alcanzar la meta y que al final de metas o se logra o no, pero el esfuerzo ya quedó ahí y eso recayó en la selección salvadoreña para caer ante un Honduras 6-2. 2-2 iban en un duelo cerradísimo, pero y luego pues se abrió la portería para Honduras y terminaron 6-2, 4 goles continuos para la selección catracha y con eso pues Honduras gana el derecho a pelear el repechaje. A un repechaje. Y el repechaje va a ser contra Trinidad y Tobago, que fue el tercer lugar de un torneo similar al que se hizo acá, pero en el Caribe, porque ahí clasificaron directamente los finalistas que fueron Cuba y Curazao. Cuba fue el campeón, Cuba y Curazao van directo y el repechaje Honduras, Trinidad y Tobago para la otra plaza. Así es, y El Salvador pues se quedaba en la orilla y Guatemala esperando saltar a la duela y saltaba a la duela Guatemala contra Panamá. El público pues hoy sí un poquito en más cantidad que el día sábado. Repleto. Estaba lleno. Así que Guatemala no le quedaba más que ganar. Ya estaba clasificado. Sí, ya. O preclasificado. Ya te quita una presión de encima. Ya te quita una presión de encima, pero la mira estaba en ganar este torneo realizado acá en Guatemala y al final de cuentas Guatemala lo logra. Sí, la verdad un partido bastante disputado también donde Guatemala no encontraba la llave. Panamá, ambos equipos cometían demasiados errores, demasiadas faltas, la misma adrenalina del ida y vuelta del partido. Panamá por ahí complicó a Guatemala por momentos, pero también Guatemala tuvo un momento de gloria, de despertar, porque vino una seguidilla de goles, sobre todo cabe resaltar la soberbia definición del penal de Wanderley Ruiz, increíble la verdad. Qué muchacho ese, tiene mucha habilidad. En una final de selección mayor, un penal. Este es hijo de Eric Ruiz, ¿no? Eric Ruiz, de Hans Ruiz. Hans Ruiz, que es el asistente técnico de Tomás de Dios López. Así es. Y por ahí pues Patrick Ruiz, también un gran partido, que los dos hermanos juegan ahí sí que toda la familia futsalera para que se llevaran el título al final de cuentas. Muy bien por Guatemala. 8-4. Muy bien. Muy mala la actitud de los panameños, se burlaron por parte del juego de los guatemaltecos, de la afición. Pero al final el número 13 me escapa el nombre, pero muy mala actitud, antideportiva. Pero al final... ¿Pero qué les puedes pedir? Sí, la verdad. No mucho, la verdad, no mucho. 8-4 Guatemala venció a Panamá y por ahí se va hacia el premundial que se jugará a partir del 8 de mayo en Costa Rica. Así es, esto y más acá en esta nota.
La actividad del eliminatorio de UNCAF continuaba el pasado domingo para definir al campeón del eliminatorio y a su vez al tercer lugar, para pelear así por el repechaje ante Trinidad y Tobago. Todo inició con el encuentro entre las selecciones de Honduras y El Salvador, siendo la selección de Honduras quien se inició a aproximar en repetidas ocasiones y poniéndose en ventaja 2-0 en el primer tiempo. Ya en la segunda mitad la selección de El Salvador parecía que despertaba luego de poner las acciones 2-1, pero los catrachos no quisieron sorpresas e iniciaron a adelantar sus líneas, obligando a El Salvador a salir sin libertad, y fue de esta forma como Honduras terminó imponiéndose 6-2, finalizando en el tercer puesto, con lo que aseguró su repechaje que se disputará entre el 5 y 6 de mayo ante los trinitarios. En el partido de fondo la selección de Guatemala se midió ante Panamá para definir al campeón del eliminatorio y luego de haber finalizado en primer lugar de su grupo y avanzar de forma directa al premundial de Costa Rica. Ante más de 5,000 espectadores inició el encuentro, siendo Guatemala quien inició tocando la puerta desde los primeros instantes del encuentro, pero Panamá también hizo lo propio, inquietando al meta Carlos Mérida, quien supo atajar todo disparo directo al arco. Pero cuando faltaban 11 minutos con 53 segundos para que finalizara el encuentro, apareció Jonathan Arévalo para poner el 1-0 en el marcador que encendía por completo el domo. Minutos más tarde se cometería una falta sobre Alan Aguilar, el cual fue sancionado con un tiro penal que fue ejecutado por Wanderley Ruiz, que de forma lujosa batió al meta Jaime Londoño. Pero antes de que finalizara la primera parte apareció Claudio Godbridge para poner el 2-1, con lo que se fueron al descanso. Ya en la segunda mitad Guatemala salió con el objetivo de dominar el encuentro y fue de esta forma como apareció Jonathan Arévalo para el 3-1. El cuarto gol llegó por obra de Roberto Alvarado gracias a un desacierto del meta que pidió una falta a favor, pero el árbitro concretó y validó la anotación de Guatemala. Cuando el cronómetro marcaba que faltaban 12 minutos y 40 segundos, la bicolor consiguió el quinto gol gracias a Edgar Santizo, quien con esa anotación casi liquidaba el encuentro, y los panameños iniciaron a protestar y posteriormente, luego del cobro de varias faltas, se negaron a seguir el juego. Pero finalmente, luego de pláticas con los oficiales arbitrales, se logró reanudar el encuentro y fue Panamá quien inició a dar el golpe de autoridad para poner el marcador 5-2, pero cuando Panamá se encontraba desprevenido, llegó la anotación de René Sandoval Prado que ponía el 6-2. Esto ya en la segunda mitad. Los canaleros se iniciaron a poner en aprietos a la bicolor luego de acercarse en el marcador, poniendo el 6-4, pero a falta de pocos minutos para el término del encuentro, Roberto Alvarado consiguió el 7-4 que otra vez emocionaba a los chapines, pero no se conformarían con ese marcador, porque cuando le restaban 20 segundos al juego, se vino una descolgada de Jonathan Arévalo, quien puso el 8-4 final. Estoy muy contento por los logros que me ha regalado Dios, por la bendición que me ha dado de estar con este grupo, que es una bendición, con el profe Tomás. Le agradezco por la convocatoria y todo se va dando adelante. Este triunfo se lo regreso a mi papá, que se encuentra en el cielo, y a mi mamá y mi familia que se encuentra allá viéndome. Es una sensación increíble, la verdad. Sí, la verdad es una alegría bastante grande ver el domo lleno y poder regalarle esto al público que nos vino a apoyar. Casi nunca jugamos con el domo así y pues muy contentos de que la gente haya venido hoy. Sí, contentos, siempre es bonito marcar y más si es para tu selección. Creo que lo hicimos bastante bien y muy contentos por llevarnos la copa. Luego de haber finalizado el eliminatorio de UNCAF, quedaron definidos los equipos que estarán en el premundial, siendo estos Costa Rica por ser sede, Panamá y Guatemala, que consiguieron su pase luego de finalizar primeros de grupo del eliminatorio de UNCAF, y de esta misma forma clasificó Cuba y Curazao, quienes dominaron el eliminatorio del Caribe. La selección de Honduras se enfrentará en el repechaje a Trinidad y Tobago, al igual que Estados Unidos, cuando se enfrente ante Canadá, y así poder completar los 8 equipos que asistan al premundial Costa Rica 2016. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial después de ver lo acaecido con selección nacional, pero no se pierda usted el momento en que el señor Herbert de la Rosa va a dar ese informe del Australian Open. Así es, se viene el Australian Open en esas finales a cargo, como bien lo dijo Everaldo Valencia, de Herbert de la Rosa, luego de esta pausa comercial.